Buenos días, licenciada. Mi nombre es Christopher Simbañas, soy del paralelo tercero B. eh, y el día de hoy expondré sobre las épocas de la literatura ecuatoriana. Esta es la clase invertida y comenzamos con el objetivo de hoy. Objetivo: comprender las principales épocas de la literatura ecuatoriana, identificando sus características, autores representativos y obras más importantes, para reconocer cómo ha evolucionado la expresión literaria con el pasar del tiempo. Ok, yo he escogido dos etapas, la cual es la etapa precolombina y la etapa colonial. Ok, la definición de la etapa precolombina son las civilizaciones o pueblos que ocupaban su lugar en el Nuevo Mundo, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Características importantes son, por más de 10.000 años, centenarios de pueblos indígenas evolucionaron, interactuaron y combatieron entre ellos. Prácticamente es ningún contacto con el resto del mundo, a pesar de la breve presencia vikinga y los intercambios con la Polinesia. En este largo aislamiento geográfico y temporal, desde Alaska hasta Tierra del Norte, se desarrollaron culturas nómadas que cultivaban, recolectaban, que eran complejas y eran estructuradas por sociedades desarrolladas como los mayas, los aztecas y los incas. Para algunos historiadores, los únicos sucesos comparables con el encuentro o choque de la cultura europea en el año de 1492 identificaron la salida del Homo sapiens de África. A continuación conoceremos las tres culturas que predominaron durante esta época, las cuales son cultura maya. Los mayas son quizás la cultura más desarrollada y compleja del Nuevo Mundo, surgida en Mesoamérica, pero ya en decadencia cuando llegaron los europeos españoles. Su historia se remonta al 2000 a.C. y colapsa en el 900 después de Cristo, cuando abandonaron sus principales ciudades. A pesar de esto colapso, la cultura maya quiché continuó presente hasta el encuentro con los españoles, la derrota y el resurgimiento de la Nueva España. Y en su momento de mayor desarrollo conformaron ciudades-estados con costumbres y creencias comunes, pero enfrentadas con otros pueblos dentro de la región de la Amazonía. Se calcula que su área de influencia alcanzó más de 500.000 kilómetros desde los estados del sureste de México y Honduras. Los historiadores y arqueólogos dividen la cronología maya en al menos tres periodos. Preclásica, los primeros asentamientos de las ciudades en Yucatán entre el 2000 y el 200 después de Cristo. El clásico, el surgimiento de las grandes ciudades, enfrentamientos con Teotihuacán, colapso entre el 250 y 1900. Y posclásico, continua entre guerras entre ciudades, crisis sociales y conquista española, 950 al 1697 después de Cristo. Su escritura era considerada como una de las más desarrolladas, en las que más surgieron en Mesoamérica, y en matemáticas de las primeras 4 culturas que usaron el cero explícito, un sistema de creencias religiosas en parte reflejado por el Popol Vuh, y la práctica de sacrificios humanos presente también en otras culturas mesoamericanas. Tenemos como siguiente cultura azteca. Los aztecas o mexicas vivieron un corto e intenso periodo de tiempo sobre gran parte de los pueblos y culturas de lo que hoy es México, entre los siglos XIV y XVI.
Eran un pueblo de origen náhuatl que llegaba al Valle de México, perteneciente del norte. Se establecieron en Texcoco, donde fundaron México, Tenochtitlán en 1335, y se aliaron con otras dos ciudades-estados nahuas con las que forjaron un imperio, que solo se derrumbó con la llegada y conquista de los españoles, y con la caída de Tenochtitlán en 1521. Su ubicación geográfica. En su punto de máxima expansión, el imperio azteca abarcó gran parte de Guatemala y el territorio actualmente ocupado por los estados mexicanos de Morelos, Veracruz, Guerrero, Gogla y Oaxaca, así como parte de los estados de Chilapa e Hidalgo. Los aztecas hablaban náhuatl, lo que favoreció su alianza con dos ciudades nahuas también del Valle de México, de Coco y Teaclopan. Para la llegada de Cortés estaban subordinadas a Tenochtitlán, y el imperio contaba con millones de súbditos. El imperio surgió y se levantó por la alianza y la gran estrategia que tenían entre los pueblos para así imponer su poder dentro de otros. Cultura inca. La civilización inca o quechua se desarrolló a partir de su ciudad principal, Cusco. Los incas, más que un pueblo, era una familia dominante del pueblo quechua. Los orígenes del imperio se unen en la leyenda, pero se atribuyen su fundación a Manco Cápac alrededor del siglo III. El imperio Atahuantinsuyo alcanzó su máxima extensión, unos 3 millones de kilómetros cuadrados, a mediados del siglo XV, y menos de 100 años después llegaría a su fin por la aparición de Francisco Pizarro en la ejecución y la ejecución del Inca Atahualpa en el año 1533, que por cierto es un representante importante dentro de esta cultura y la época precolombina. Ubicación geográfica. En su mejor momento, el Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo abarcó un territorio entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, que iba desde la actual Colombia hasta el norte de Argentina, pasando por Ecuador, Bolivia y el norte de Chile. Su lengua, como otros elementos del quechua, era anterior del imperio. Sus orígenes se remontan al siglo V después de Cristo, pero ciertamente con alrededor de 10 millones de hablantes actualmente, es la segunda lengua más hablada en América Latina. Ok, como siguiente tenemos escritura. Desarrollaron un sistema de escritura parcial, el quipus. También contaron con dos sistemas ideográficos, los topacus y los incas. Religión. Viracocha era el dios creador. Sin embargo, el culto principal era el sol, el Inti, y también a la luna, Quilla. Se hacían sacrificios de animales a las divinidades y sacrificios humanos solo en ocasiones muy específicas. Ok, continuamos con la época colonial en Hispanoamérica. Como definición tenemos que la época colonial de origen Hispanoamérica se refiere al periodo histórico que abarca desde la llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI hasta las independencias de la colonia hispanoamericanas en el siglo XIX, específicamente de 1529 a 1821. Etapas. La primera etapa a mencionar es el siglo XVI,
comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro conquistaron imperios como los aztecas y los incas. También decir que la violencia y fueron comunes dentro de estos acontecimientos. La segunda etapa fue la colonización desde el siglo XVI hasta el siglo XVII. Tras la conquista se crearon virreinatos como Nueva España y Perú, que se vivieron como centro de gobierno, y también se implementaron sistemas de encomiendas y evangelización. Posteriormente, la tercera etapa fue el desarrollo colonial en el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Esta etapa se caracterizó por el crecimiento económico y demográfico. La agricultura y la minería, el comercio se expandieron y surgieron nuevas ciudades. Y también cabe recalcar que floreció con figuras como Juana Inés de la Cruz. Experimentaron crisis sociales, como modernizar, aumentar los ingresos fiscales con el descontento entre los criollos. Las independencias del siglo XIX, los movimientos de independencia influenciados por la Ilustración culminaron en la liberación de las colonias hispanoamericanas en 1808 y 1816. Los criollos y los grupos luchaban por el dominio de lo que era la colonización de los españoles. La transformación demográfica. La llegada de los colonizadores europeos resultaron una trágica masacre para los indígenas, ya que se introdujo con ello la reducción de pueblos y también el aumento de enfermedades nuevas en el Nuevo Mundo. Y también mencionar la estructura social y de clases. La colonización estableció un sistema de castas jerarquizado por origen étnico. Los colonizadores ocupaban los puestos más altos, seguido por los criollos, los afrodescendientes. Otra consecuencia fue el sincretismo cultural. La interacción de culturas indígenas, africanas y europeas dio lugar a un notable sincretismo cultural. Este fenómeno se manifestó la religión, la lengua, la música y la gastronomía. Para mencionar el modelo económico colonial. La economía colonial se centró en la explotación de recursos naturales y mano de obra indígena, estableciendo un modelo extractivo que beneficiaba a la metrópoli, y este enfoque ha dejado un legado de dependencia económica. Y por último tenemos unos datos importantes. La llegada de los españoles junto con Cristóbal Colón, 1527. También con la llegada junto de Pizarro y Almagro a Ecuador en el año de 1526. También tenemos la muerte de los líderes indígenas, exterminio de las residencias indígenas en el reino de Quito en el año de 1531 a 1534. Se creó fundaciones principales para las ciudades de Ecuador en el año de 1530 a 1590. Y también mencionar la creación de la Real Audiencia de Quito en 1563. Como características principales tenemos: este tipo de textos eran relacionados específicamente con la religión, ya que la religión jugaba un papel importante dentro de esta época. También cabe mencionar que la oratoria y la lírica fue un papel importante, ya que fue la que prevaleció durante esta época, y también el teatro sacro. También la adopción de estilo propio de modelos españoles fueron tanto el barroco como el neoclásico. Ejemplo de esto sería Luis Gonga con el culturalismo y Francisco de Quevedo con el conceptismo.
También cabe recalcar que los españoles eran los mismos encargados de escribir tanto los textos como las Biblias. Eh, eh, y también las crónicas se refieren a narraciones de hechos históricos con de una forma cronológica. Por último, tenemos a los representantes más importantes dentro de esta obra, voy a mencionar tres, que es Juan Bautista Aguirre, que su obra más importante es la Carta Lizardo y pertenece a la escuela en barroca del género lírico. Como siguiente autor tenemos a Jacinto Evía, con su obra más importante, Ramillé, de varias flores poéticas recogidas y cultivas en los primeros arribles de sus años, y este pertenece a la escuela neoclásico del género narrativo. Y también tenemos por último a Juan de Velasco, que su obra más importante es Historia del Reino de Quito y pertenece a la escuela neoclásica y al género narrativo. Gracias, licenciada. Esta ha sido mi clase invertida por hoy.